Hola, hola, es una bendición para mí estar aquí con ustedes una vez más y nuestra idea a partir de hoy pues es también compartir un poquito acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra a través de diferentes temas. Y para entrar a esto, pues primero quiero que veamos el tema que es la palabra de Dios y pudiéramos nosotros pensar, ¿de qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros sacar provecho de la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos ha dejado un libro? ¿Por qué Dios inspiró a personas para que ellos escribieran los libros hace cientos de años y los ha preservado hasta hoy? Y vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. Y es importante que nosotros le tomemos el valor a la palabra de Dios. Dios es una persona que quiere comunicarse con nosotros y la manera en la que Dios quiere comunicarse con nosotros es por medio de su palabra. En este mundo nosotros generalmente nos comunicamos por medio de la palabra. Ahora hemos usado más otro tipo de comunicación, como la comunicación escrita o como la comunicación visual. Sin embargo, generalmente en las culturas antiguas la manera de comunicarse era por la palabra hablada. Y Dios encargó a personas que esa palabra que Dios les habló a ellos, ellos las escribieran y las pusieran para las futuras generaciones. En este caso quiero que hablemos hoy acerca de las escrituras y Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros las escrituras? Y podemos llegar a la conclusión de que es bastante importante que conozcamos las escrituras porque en las escrituras nosotros podemos entender que Él nos ha dejado este libro. Las escrituras o la Biblia es el libro de Dios para nosotros y por eso es importante que nosotros lo veamos, que nosotros lo leamos, que nosotros lo entendamos, que lo creamos, que dediquemos nuestro tiempo para conocer lo que Él quiere decir de nosotros. Hace unas semanas platicaba con un muchacho y él me decía que a él no le interesaba la Biblia, pero él quería tener cierta relación con Dios, tenía cierta inquietud y yo solamente le dije, bueno, ¿quién es más importante, tú o Dios? Y él me dijo, pues Dios es más importante. Y le dije, entonces, como Dios es más importante, debes de dejar que Él hable primero y que Él te diga qué es lo que quiere de ti. Por eso Dios nos ha dejado su palabra escrita. El libro de Dios para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí tengo una, ¿verdad? Y segunda a Timoteo 3:16 lo dice claramente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es el libro de Dios para nosotros porque Dios quiere que por medio de ese libro, Dios quiere enseñarnos su camino, enseñarnos cómo vivir, enseñarnos su palabra. Es útil también para redarguir, es decir, para mostrar dónde estamos mal, para mostrar nuestros errores. Es útil también para corregir, no nada más nos muestra el error, sino que nos corrige en la palabra de Dios. Y dice también, y es útil para, estoy en el versículo 16, para instruir en justicia. Dios quiere hacer eso en nuestra vida, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere también redarguirnos, Dios quiere corregirnos, pero además nos instruye. Entonces, es hermoso cómo la palabra de Dios quiere hacer todo eso en nuestra vida, para que seamos completos. Y lo que vemos aquí nosotros es que es el libro de Dios porque fue inspirado por Él. Es la manera en la que lo menciona aquí. Otro pasaje también es en segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21 donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios ha dejado esa inspiración para nosotros. Es como si Dios nos viera que no podemos vivir nosotros a nuestra propia manera,
que si nos dejaría vivir conforme a nuestras propias imaginaciones, conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestras propias ideas, Él sabe que nos vamos a echar a perder. Él sabe que nosotros no vamos a vivir una vida fructífera ni agradable a Él. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Bueno, pues Él inspira a ciertas personas, a ciertos profetas, para que los profetas reciban la palabra de Dios y ellos sean inspirados para escribir esa palabra para nosotros. Y esos dos pasajes nos hablan de que Dios ha inspirado su palabra para nosotros. Y tal vez algunos pudiéramos decir, bueno, es que yo creo en Dios a mi manera. No me gusta leer la Biblia porque no la entiendo, porque es un libro tal vez viejo, porque no sé, algunos pueden decir que les aburre. Y se dicen ser cristianos, ¿verdad? Entonces, el Dios en el que creen muchos cristianos se está volviendo cada vez más y más pagano. Y aquí está la frase escrita una vez más. El Dios, entre comillas, en el que creen muchos cristianos, se está volviendo más y más pagano. Es decir, es un Dios que verdaderamente no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es el Dios que inspiró su palabra, no es el Dios que vino en la forma de Jesucristo para salvarnos, en la persona de Jesucristo para salvarnos. No, es un Dios que ellos han fabricado en su propia mente. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Dios nos ha dejado su palabra escrita, para que tengamos una representación de Dios, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios por medio de la Biblia. Y entonces, la Biblia es el libro de Dios para nosotros, y el segundo pensamiento de hoy es, por la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. Por la Biblia conocemos a Dios. Hay tal vez personas que dicen conocer a Dios de una manera mística, de una manera en la que es que yo tuve una experiencia, yo tuve pues unos sueños, unas visiones, unas revelaciones, y cada quien conoce a Dios a su manera, pero Dios nos ha dejado a nosotros ya, y es una bendición porque ya nos ha dejado la revelación completa para nosotros y nos ha dejado escrito en la Biblia. La palabra escrita es guardada por Dios para conocerlo. Entonces, ¿para qué está la Biblia y por qué es importante que nosotros dediquemos tiempo, dediquemos esfuerzo, dediquemos nuestra vida a conocer este precioso libro? Es porque por la Biblia conocemos a Dios. No hay otra mejor manera de conocer a Dios más que por la Biblia. No se puede conocer a Dios por medio de la sabiduría de este mundo. Hay veces creemos que así como conocemos de la ciencia o de las matemáticas o de la física o de la biología, de cualquier cosa, por medio de la ciencia de este mundo, del conocimiento de este mundo, pensamos que así vamos a conocer a Dios. Y no es así. Todas esas cosas, todas esas ciencias o técnicas o escuelas nos van a apuntar a encontrar algo más. Como lo decía, si no mal recuerdo, fue Pascal. Él decía, Luis Pasteur, perdón, fue Luis Pasteur el que él dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios. O sea, hay mucha gente que se encuentra ahí, ¿verdad? Conocen algo de ciencia y ya no quieren seguir a Dios. Conocen algo de la maravilla que es la ciencia y piensan que no necesitan de Dios, porque bien lo dijo Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Él. Repito, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Él. Entonces, la sabiduría de este mundo, si alguien quiere invertir su vida en conocer la ciencia, tal vez al principio se van a alejar de Dios porque van a creer que saben más que Él. Pero si siguen indagando, investigando, investigando, van a llegar a la conclusión de que todo lo que está hecho en este mundo es hecho por alguien con una
inteligencia superior a la nuestra. Mucha ciencia te vuelve a Él. Entonces, no se puede conocer a Dios por medio de la sabiduría de este mundo. Lo que va a hacer la sabiduría de este mundo, bien usada, es apuntar a Dios. La filosofía, de la misma manera. Muchos filósofos llegaron a la conclusión de que no nada más estamos para este mundo. Hay algo más, hay algo más. Y eso dice la ciencia, y eso dice también la filosofía, y eso enseña en muchas escuelas, ¿verdad? Hay algo más. La biología también. No puede existir vida de la nada, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo antes, y en este caso es Dios. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que queremos pensar, ¿verdad? Primera carta de Pablo a los Corintios les dice de una manera clara cómo Dios se revela, ¿verdad? Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por lo que muchos llaman la locura de la predicación. Aquí Pablo está usando tal vez un tono irónico, ¿verdad? Por lo que la gente dice que es locura, pues a Dios le agradó salvar a los creyentes por esa manera, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a Dios? No lo conocemos por la sabiduría de este mundo. Y Pablo le está hablando a los Corintios, una ciudad que estaba siendo muy influenciada por los filósofos griegos en ese tiempo, cuando la filosofía griega estaba en su apogeo, ¿verdad? Y Pablo le dice a los corintios, ¿saben qué? Dios no los va a salvar por medio de la sabiduría humana. Agradó a Dios le agradó, a Dios le gustó salvar a los creyentes por lo que algunos llaman la locura de la predicación, por hablar de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que le conozcamos no por la sabiduría de este mundo, sino por la sabiduría que viene de Dios, por la predicación de la palabra, por el anuncio de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos nuestro tiempo para conocer qué dice Dios en su libro, cómo conocemos a Dios en su libro, ¿verdad? En lo que Él nos ha dejado. Es Dios el que nos enseña con su palabra, porque dice en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer la gloria de Dios? Bueno, es cuando Dios nos revela quién es Él. ¿Qué hizo Dios para qué? Para revelarse y para mostrarse al mundo quién es Él? Pues ha inspirado su libro. Es cierto que hay otras maneras de conocer a Dios, por ejemplo, pero todas esas son, antes de decir los ejemplos, todas esas son muy limitadas. Por ejemplo, la creación, podemos ver, como dice el Salmo, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Podemos ver los cielos, ver los montes, ver las estrellas, y eso nos enseña que hay un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero solamente eso podemos entender de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Por la palabra. ¿Cómo conocemos que Dios es justo? Por la palabra. ¿Cómo conocemos que los planes de Dios son perfectos? Por la palabra. ¿Cómo conocemos que todo lo que sucede en nuestra vida es orquestado por Dios para nuestro bien? Por medio de la palabra. ¿Cómo conocemos que los juicios de Dios son verdad? Por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios de una manera más, tal vez por decirlo así, más profunda, de una manera más fiel? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra. Por eso Jesucristo dice en Juan 17:3, en su oración, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Él dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida si ya nos salvó? Bueno, Dios quiere que le conozcamos, porque eso es restablecer lo que se perdió cuando caímos en pecado, cuando la humanidad cayó en pecado, ¿verdad? En el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y al ser humano, dice que
estaban en una comunión porque Dios se paseaba y la gente, Adán y Eva en este caso, podían escuchar a Dios que se paseaba en el huerto. Pero cuando Adán y Eva caen en pecado, entonces esa comunión, ese conocimiento, ese amor y esa unión en la que estaban, se rompió. Viene Jesucristo y quiere restablecerlo y nos da vida eterna. Y una vez que tenemos la vida eterna, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y la invitación para ustedes en este pequeño video es que nosotros veamos el amor de Dios. Tanto amor nos ha dado Dios que nos ha dejado un libro escrito. Muchos lo han llamado una carta de amor de Dios para nosotros. Dios nos ha dejado sus planes, muchos de sus planes escritos para conocer, para ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros conocerlo más. Bueno, pues es por medio de la palabra. Y es muy importante que tomemos nuestro tiempo para leer qué me va a decir Dios este día. ¿Cómo quiere Dios enseñarme? ¿Qué parte de esto que estoy leyendo me enseña cómo es Dios? Me enseña cómo soy yo, cómo cambiar. ¿Qué de esta lectura me está redarguyendo? Me está diciendo qué debo de hacer o dónde estoy mal. ¿En dónde esta parte de la Biblia me está corrigiendo? ¿Cómo esto que estoy leyendo instruye mi vida? Porque recuerden, Dios inspiró la Biblia para eso, ¿verdad? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruirnos en justicia. Porque Dios quiere prepararnos para una buena obra. Conozcamos a Dios, regresemos a una comunión con Él. Cada día busquemos, abramos este hermoso libro que ha costado mucho, mucho. No nos imaginamos nosotros cuánto ha costado que lo tengamos en nuestra mano. Ahorita en este siglo XXI para nosotros es muy fácil tener 2, 3, 4, 5 Biblias de diferentes tipos de Biblias, ir y comprar una o pedir una regalada y es muy fácil tener un ejemplar de la Biblia, pero hace años, hace 200, 300 años era muy difícil. Solamente las personas pudientes podían tener y en la Edad Media era más difícil todavía. Muchas personas dieron su vida para que pudiéramos tener este libro. Y esa no debe de ser nuestra motivación. Decir, voy a leerla porque muchos dieron su vida para tenerlo, no. Voy a leerla porque Dios ha querido revelarse, me quiere enseñar cómo es Él y cómo yo debo de ser para agradarle a Él. Por eso voy a tomar mi tiempo para leer la Biblia, para conocer más del amor de Dios, para poder tener más comunión con Él por medio de su palabra. ¿Qué me quiere decir Dios? Él es más importante que yo, es importante y es bueno que yo y que ustedes cada día abramos nuestra Biblia y veamos qué nos quiere enseñar Dios. Muy bien, pues gracias por estar atentos y recordemos, tenemos este precioso libro, el libro de Dios para nosotros, el libro donde podemos conocer quién es Él. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.